Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 9. Si están allí, voy a leer desde el versículo 8. En segunda de Samuel 23, versículo 8. Dice: estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José Basebet, el tacmonita principal de los capitanes. Este era Adino el esnita, que mató 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo Ohita, uno de los tres valientes que estando con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel, este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de esto fue Sama, hijo de Agé Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi. Diga conmigo, Lehi. Esa palabra va a ser la palabra clave de esta predicación. Se habían reunido en Lehi, aleluya, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. ¿A cuánto les gustan las lentejas? Como con chicharroncito y unos tostones. Dígale al que está a su lado: hay que defender las lentejas. Y las mejores lentejas se comen en Colombia. Y para ser más específico, en el valle. Aleluya. Dejemos los frijoles para otro día. En Estados Unidos hay algo que se llama levantamuerto, y es una bebida de Bretaña, limón y sal. Es un sodio para tu cuerpo que te levanta. Y ayer le estaba diciendo a uno de los hermanos, y él me dijo: aquí en Cali es diferente, aquí es una sopa de bagre. Mejor dicho, no ha almorzado, como pueden ver. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Los tres valientes de David. Quiero predicar en esta hora bajo el tema: el espíritu del verdadero avivamiento. ¿Cuántos quieren avivamientos en su vida, en su familia, en su iglesia, en la ciudad? Diga conmigo: yo quiero avivamiento. Yo quiero. Ahora levante su mano derecha. Mano derecha es señal de poder en la etimología bíblica. Y diga: yo profetizo avivamiento apostólico. Tome la mano del que está a su lado. Unámonos en un mismo espíritu y vamos a decir: profetizamos avivamiento apostólico. Que el fuego comience aquí y se esparza por Colombia, por el mundo, porque yo creo que es el tiempo de la cosecha final. Démosle un aplauso al Señor. Puede tomar asiento en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios: le doy permiso para que si alguien se está durmiendo a su lado, dele un codazo en el nombre de Jesús y dígale: no te quedes dormido cuando Dios nos está despertando. Hechos 1:7, versículo 8. Todos sabemos este versículo poderoso, aleluya, que trae avivamiento. Dice: y le dijo: no nos toca a vosotros saber el tiempo, las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Estas son palabras que Jesús estableció, aleluya, acerca del tiempo que venía. Pero dice
la palabra de Dios lo siguiente, aleluya: y me seréis testigo en Jerusalén. Y empieza a expandirse. No va a haber testigo si no hay Espíritu Santo, aleluya. Pero testigo es uno que ha vivido la escena donde ocurrió la situación. Usted tiene que ser un testigo ocular y sentimental y vivido del poder de Dios. Yo no quiero los milagros de otro, yo quiero ver los milagros de Dios en mi vida. Si usted no tiene milagros, usted no está siendo testigo, aleluya. Pero Dios está desesperado por mostrar su poder a través de la iglesia. Dice: en Jerusalén, la ciudad donde estaban, Judea, Samaria, departamento, país y en toda la tierra. Si algo hemos aprendido en este tiempo es que manifestaciones parecen que no están sucediendo. Yo predico en diferentes lugares y uno ve que manifestaciones no están sucediendo. Pero lo que marcó la iglesia primitiva fueron los milagros y el poder que eran hechos, aleluya, por los mismísimos seguidores de Jesús. Oh, yo vengo a decirle: si nada está pasando en tu vida, es que estás viviendo un evangelio acomodado. El diablo nos está acomodando. Es fácil ver un mensaje en YouTube que nunca te va a dar el Espíritu que vas a recibir en un servicio en tu iglesia. Ahora, déjeme introducir mi tema, porque pensamos que la obra del Espíritu comienza a partir de Pentecostés. Muchos creen que la obra del Espíritu simplemente comienza a partir de Pentecostés. Pero cuando usted lee la Biblia, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la tierra. El Espíritu de Dios siempre ha estado desde el principio, pero se ha ido manifestando, aleluya, se ha ido manifestando. Dice que la tierra estaba vacía, desordenada, pero había algo, estaba el Espíritu de Dios. Y lo siguiente que dice es que empezó a dar orden a la tierra, a crear. Entonces hay algo que quiero enseñarles, porque algunos parten el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento comienza desde el principio y el Nuevo Testamento comienza en el final para el pueblo. Pero toda la Biblia es una sola voz en el Espíritu, manifestada, interpretada o revelada a medida que avanza el tiempo. Entonces, déjeme sacarlo del error de muchos que piensan que solo la manifestación del Espíritu viene después de Pentecostés. El Antiguo Testamento es una sombra y figura de lo que viene en revelación. Porque no hubiera Abraham salido si no hubiera escuchado una voz. No hubiera habido un Adán reconciliado si no hubiera habido una voz. Muchos han preguntado que qué voz se hablaba en el Edén. Uno dice francés, italiano. No. Los idiomas, los dialectos comienzan en Torre de Babel por castigo de Dios. Cuando sacan a Dios y quieren construir algo semejante a Dios, y el castigo de los separamos. Por eso los idiomas separan. Yo pastoreo una iglesia con diferentes idiomas, 16 nacionalidades diferentes. Y aunque somos hispanos, los colombianos pensamos diferente que los ecuatorianos, que los mexicanos, que los caribeños. Idiomas de los americanos, de los brasileros, porque los idiomas dividen, pero había un lenguaje en Edén, y era el lenguaje del Espíritu de Dios. Es que el Espíritu de Dios siempre ha estado desde el principio. Ahora, yo puedo decirle de cientos de historias. El ángel de Jehová era una manifestación del Espíritu de Dios. Aleluya. No era el ángel favorito de Dios que Dios mandaba, era una manifestación. Abraham caminaba con la manifestación del Espíritu de Dios.
El mismo Jesús fue la manifestación en carne de nuestro Dios. Entonces, solamente quiero llevarlo a una historia de la que leí y entender por qué David era sombra y figura de nuestro Señor Jesucristo. El rey David fue sombra y figura de lo que fue nuestro Señor Jesucristo. Pero el reinado más poderoso de cualquier rey reconocido es David. Por la gracia de Dios he podido estar en Israel. 16 imperios han conquistado Israel, han profanado todas las tumbas de profetas, de maestros, de todo, pero todos los imperios han respetado una tumba, nunca la han tocado, y fue la tumba del varón conforme al corazón de Dios. Yo pude estar en esa tumba donde persas y babilonios y todos destruían, porque ellos destruían para establecer su nuevo imperio, pero la tumba de David nunca fue tocada porque ha sido protegida como sombra y figura. Pero y todos hablan del gran reinado de David, el poderoso David. Pero cuando usted lee la historia de David, cierra al final hablando de sus valientes. David no hubiera sido el gran hombre de Dios si no hubiera tenido los valientes, si no hubiera tenido gente a su lado. El espíritu más peligroso que hay es el espíritu de la desunidad del espíritu. Entra la envidia. Fue lo que pasó en el huerto cuando el diablo hizo caer al hombre. Le dio rabia que Dios le había dado al hombre lo que perdió él. Yo celebro la victoria de mis hermanos. Yo celebro la victoria de los otros pastores, porque si es el mismo Dios que yo sirvo, lo mismo que está haciendo con él, lo va a hacer conmigo. Aleluya. Y he vivido experiencia, aleluya, por estar celebrando la victoria de otros cuando yo he estado clamando la misma petición. Los hombres de David tenían una sola cosa: nos vamos a unir a mi líder. Pero es la parte de la historia donde quiero leerles, porque nos habla de estos tres valientes. Uno, el primero, dice que mató 800 hombres. Su nombre en hebreo es amor, traduce amor. Dice 800, número 8 es el número de la plenitud. 6, número de el hombre. 7, número de Dios. 8, plenitud. 2 ceros. Cuando hay 2 ceros en la numerología hebrea, significa un cero antes, un cero después. No hay un final, no hay un comienzo, ni hay un final. Hablando de la plenitud. Entonces este hombre representaba amor y representaba plenitud. Pero también nos habla de este otro hombre, aleluya, que defendió un terreno. Los otros lo abandonaron, aleluya. Los otros partieron, aleluya. Pero él dijo: yo tengo un rey el cual yo sirvo, y estoy unido a mi rey y voy a defender. Dice que tomó la espada y empezó a pelear, aleluya, a defender, aleluya. Mató filisteos, y dice que su espada, su mano quedó aferrada a la espada. Todos sabemos que la espada en la Biblia es el espíritu de la palabra que Dios nos ha revelado, aleluya. Entonces el primero era amor, el segundo se aferró a la espada. Muchos doctrinales quieren tomar la espada y pensar de cosas diferentes y sacar doctrina diferente, pero la palabra de Dios es cristocéntrica, y tú te tienes que volver uno con la palabra, no utilizar la palabra, sino volverte uno con la palabra. Estoy hablando de los valientes de David, pero la Biblia me habla, el tiempo está corriendo muy rápido. La Biblia me habla, aleluya, de Samá, hijo de Are, Hararita. Se reunieron en Lejí a pelearle por un terreno lleno de lentejas, un pequeño terreno lleno de lentejas. La iglesia primitiva no fue una iglesia
de miles. La iglesia primitiva comenzó con unos cientos. Era un pequeño terreno, pero con un gran avivamiento. Usted puede decir, somos 20 en la iglesia, eso es suficiente para un gran avivamiento. Nosotros éramos 8 adultos, 7 niños, y ya hemos tenido asistencia de más de 1000 personas en un país donde el 87% de las iglesias no crecen más de 80 personas. Pero comenzamos 8 y éramos un pequeño terreno, pero con un gran avivamiento. Usted no sabe lo que puede pasar cuando usted se mete en el avivamiento de Dios. Ahora, él dice que defendió. Él se paró firme en Lejí y lo defendió y mató. Pero escucha lo que dice. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. No fue él, pero hubo algo en él. A mí me dice, pastor, ¿cómo usted ha levantado y ser una iglesia en la estructura más grande hispana de los Estados Unidos y creciendo en número? Yo digo, porque no soy yo, es él. Estoy rodeado de valientes. Valientes que cuando el coronavirus vino mandaron a cerrar la iglesia. Dios me dijo, no van a cerrar la iglesia. Y yo dije, valientes, no vamos a cerrar la iglesia. Y tuvimos cultos y ganamos más de 100 personas bautizadas en el nombre de Jesús. Un valiente no se esconde. Un valiente se para firme. Un valiente sale adelante. Un valiente cree en la visión. Un valiente se pega a su líder. Un valiente dice, yo doy mi vida por aquel que puede salvarme y puede resucitarme. Dígale a que está a su lado, flojo te hablan a ti. ¿Sabe qué es lo bueno de venir de Estados Unidos? Que yo tiro la bomba y me voy. Pero si usted sobrevive, ya no va a ser el que llegó hoy. Predico o me callo. A ver, predico o me callo. Hermana, ustedes los de la silla de ruedas, extiendan su fe, porque les tengo una sorpresa. Aleluya. Usted que tiene enfermedades, Dios le tiene una sorpresa. Pero es tu fe, es tu actitud. Tienes que decir amén. No al predicador, a la palabra. Aleluya. Ahora, yo le dije acerca de Lejí. Right? ¿Recuerda la palabra que yo le dije? Lejí. ¿Se acuerda o no se acuerda? Ahora, déjeme llevarlo más atrás a Jueces 15. Aleluya. Porque nos habla de un hombre llamado Sansón. Un hombre escogido. Era un poquito coqueto. Bueno, es la parte humana que todos tenemos que batallar, porque somos emociones y espíritu. Yo prediqué un mensaje, sanos espirituales con la doctrina, enfermos emocionales por la carne. Eso es para otro día, aleluya. Pero este hombre, lo que había sobre él era un llamamiento desde que nació. Él fue llamado a ser juez de la nación, a traer libertad. Por eso ese espíritu agresivo de pelear, porque él operaba en el espíritu de Dios. Y usted va a decir, pastor, pero ¿cómo eso? Explíquemelo. Bueno, casualmente hay una historia donde él combate, aleluya, a los filisteos en Lejí, aleluya, en el terreno entre Sansón y Samá.
ocurrieron 150 años, me paré en la mitad para retrocederlo hasta Jueces, aleluya, para que usted entienda cómo estas victorias que vino por Jehová, porque la victoria de Sansón con los filisteos fue una victoria, dice, por Jehová. Pero ¿cuál Jehová? Por el Espíritu del llamado. Cada uno de aquí, si usted es bautizado en el nombre de Jesús y nació en las aguas bautismales, hay una herencia paternal sobre su vida, no de papá y mamá carnal, sino establecido de poder por el Espíritu del que nació, aleluya, que se va a manifestar. Entonces dice que él tomó, le voy a parafrasear por el tiempo, él tomó la quijada, dice la Biblia, de un asno, aleluya, y mató a 1000 filisteos. ¿Quién mata 1000 enemigos? Hermanos, los filisteos no era cualquier gente, era gente armada, entrenada, preparada. No fue la fuerza. Él dice unas palabras y clama a ese espíritu que estaba con él desde que nació. La Biblia dice que Dios le dio, aleluya, una victoria poderosísima, aleluya. 15:15 dice, aleluya, y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella 1000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno y un montón de dos montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó su mano la quijada y llamó a aquel lugar Rama Lehi. Esto, dice la descripción, es colina de la quijada. Rama Lehi significa, esto es colina de la quijada. Ahora, cuando usted estudia la palabra de Dios y mira que el Sansón en el hebreo le llama Lehi, le dice cráneo, quijada, aleluya. En el español lo leemos como solo la quijada, pero cuando usted está en Israel y eso a partir de ahí formó un arma, habla de toda la estructura de cráneo, donde la fuerza estaba en la abertura de los ojos, dos aberturas oscuras. Desde ahí se tomaba y con el cráneo rompía de esta manera. No era el cráneo dando troncotazos, era que tomaba la fuerza en los dos ojos del asno y con la quijada empezaba a matar, y era un movimiento craneal. Aleluya. No, sígame porque le voy a llevar a algo. En el griego que está escrito, dice la palabra kapibiop, que dice referencia a los grandes huecos del cráneo. Aleluya. En capriñón viene de kapibiop viene la palabra cranión, que es cráneo, y al traducido al español traduce calavera. No se me pierda, porque él le dijo, voy a llamar a este lugar colina de la quijada. La palabra en numerología hebrea traduce 1000, la gloria de Dios. Cuando él mató 1000 filisteos, lo que reflejó es la gloria de Dios me ha dado esta victoria. Muchos aquí como que nunca han recibido victoria. Aprenda a celebrar la victoria que no le ha llegado y la va a recibir. Ahora, versículo 18 dice, y teniendo gran sed clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. Está invocando al Espíritu de Dios. Ahora, usted dice, pastor, ¿por qué está hablando todo esto? Porque viene desde él un llamamiento de movimiento del Espíritu en Lehi, que es el monte, da la victoria en el monte del cráneo, de una quijada, de un asno. Aleluya. Y viene y pasa por Samuel en los 3 valientes de David, y está conectando una cosa con la otra. Pero aleluya,
Mire lo que dice Lucas 23:33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, ¿qué le vengo a decir? Escúcheme, ese es el monte donde Sansón había peleado la batalla. Aleluya, el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces Sama, cuando se para frente a esos 1000 filisteos, él dice: aquí no solamente es un campo, esto es un avivamiento que viene por el Espíritu de Dios. Y ahora estoy parado, invoco el Espíritu de Dios que peleó esta batalla, y él mató a 1000. Pero 1000 años después de ese momento aparece el Cordero de Dios en el campo del movimiento de la calavera, crucificado. Es que lo del Espíritu no comienza en hechos. Lo del Espíritu, Dios viene preparando, dando victoria. Y si Sama tuvo la victoria de miles con la gloria de Dios, y si Sansón tuvo la victoria con miles de Dios, porque esta iglesia que conoce su nombre, aleluya, que recibe el Espíritu, no va a dar victoria a miles? Yo le dije: Señor, si tú me vas a llamar al ministerio, yo no quiero ser el pastor de 80 ni 100. Yo tenía un negocio de millones de dólares, pero yo sabía que Dios me iba a sacrificar todo para servirle, aleluya. Y yo dije: Señor, yo me niego a ser un pastor de 80 personas. Yo invoco el Espíritu del avivamiento que está desde el principio de la creación, aleluya. Y ya hemos rompido en asistencia 1000 personas. Dios responde a los valientes. Yo no me pongo a pelear con mi pastor, yo lo escucho y lo obedezco. El éxito de David, el éxito de estos hombres era la unidad. El éxito de tu iglesia va a ser la unidad de la iglesia. Todos deben de pensar en la visión, todos deben de sentir un Señor, una fe, un bautismo. Cristo es uno, no son 3, es uno. ¿Y cuál es su nombre? No, algunos parecen filisteos. Jesús. Yo cuando hablo de Jesús, yo digo: mi Jesús, aleluya, el que me libró de la muerte. Aleluya. Ahora estoy entrando rápidamente. Yo pudiera hablarle 4 horas de todo esto y hablarle específicamente palabras con hebreo y griego, pero déjeme llevarlo más allá, porque es el monte de la calavera donde nuestro Jesús es crucificado. Pero dicen que en la ladera de la colina, versículos Juan 19, 41, 42, y tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especias aromáticas, según es costumbre secular entre los judíos. Versículo 41, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, el cual nunca había sido usado, y allí pusieron al Señor. Pero lo más poderoso del Cordero no fue la crucificación. Lo más poderoso fue que el mismo Espíritu que estuvo con Sansón, que estuvo con Sama, ahora viene y toma el cuerpo, ha manifestado muerto y resucita, aleluya. Pero ya no va a ser un avivamiento de 1000, ahora va a ser un avivamiento mundial de miles, aleluya. Entonces es cuando usted entiende, aleluya, la importancia del Espíritu. Usted no vive peleando si necesitamos o no necesitamos el Espíritu. Es que nunca va a haber avivamiento sin Espíritu. Pero la base del avivamiento es la unidad. Los 3 factores que definen a Jesús es el amor. Por amor murió por nosotros. Era uno de los valientes de David. Segundo, Él es la palabra. Resurrección, sin palabra, era un maestro más. Pero Él cumplió la palabra. Se encarnó y se unió a su palabra. El segundo hombre valiente de David se unió a su espada. Pero el tercero
trajo el espíritu del avivamiento, y es el espíritu de Dios en resurrección. Dígame si la unidad no mueve el poder de Dios. Bueno, ahora viene Jesús y dice: ¿sabe? Ya no quiero estar entre vosotros. Ahora quiero estar en vosotros. Y eso es lo que muchos han olvidado. ¿Quién está en ustedes? Y eso es lo que muchos están diciendo: ya no necesitamos al que quiere estar en nosotros. Pero yo vengo en esta noche: si usted no lo tiene a Él, usted no tiene nada. Y si usted no está viviendo experiencias de Él, es porque le falta más de Él. Es que esto no es el negocio del pastor Zúñiga. Esto es el business de Dios. El mismo Jesús dijo en su manifestación: me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Aleluya. Entonces usted tiene que pensar como un conquistador. Pero ¿qué ha hecho el enemigo? Sacarte el espíritu para traerte como una víctima de necesidad. Y tu alabanza se ha cambiado por: Dios, dame esto, dame aquello. No, llénate más de Dios, porque la palabra dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es su justicia? El pacto de sangre, el pacto de poder, donde Dios toma tus iniquidades que te atan a las cosas de este mundo, y el Espíritu te empodera, no para otro, para ser libre tú. Por eso la Biblia diga: el débil, fuerte soy. Porque debemos de hacernos débiles a nosotros mismos, y débil es postrarnos y decir: Dios, sin ti no somos nada. Yo no, los testimonios, yo puedo demorarme horas contándole los testimonios que Dios ha hecho en mi vida. Dios ha hecho a través de la iglesia. Cáncer es sanado, aleluya. Diabetes sanada. Una bacteria que yo tenía en mi cuerpo, los doctores dijo que la que más había vivido fueron 30 días. Yo por 2 años lo tuve, pero el poder de Dios no dejó que me muriera, porque lo que mora en mí no es el Freddy, es el poder de Dios. Y estábamos en avivamiento y estábamos en crecimiento, aleluya. Y yo he aprendido que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y cuando tú te desprendes de tu sueño y tomas el sueño de Dios, entonces Dios va a cumplir tu sueño. El sueño de Dios está en tus manos, pero tu sueño está en la mano de Dios. Cree por el sueño de Dios y vas a ver la manifestación del Espíritu de Dios. Aleluya. ¿Alguien está entendiendo en esta hora? Parece que no. Mateo 28:5 dice: en la tumba de los que predicaba, las mujeres fueron a ver a Jesús. Siempre yo me pregunté por qué Jesús se le reveló primero su resurrección a las mujeres. No fue a los hombres, fue a las mujeres. ¿Dónde están las mujeres? Yo le puedo predicar un mensajote a las mujeres rápidamente. Cuando Dios dijo: le haré ayuda idónea. Y ayuda idónea al hombre traduce es ser quenego, es ser quenejo. Ser quenego significa una ayuda como si fuera Dios. Por eso la mujer tiene ese sexto sentido. Y la obediencia de santidad en la mujer trae los ángeles de poder y autoridad. Pero ¿qué es lo que la mujer más pelea? Pero cuando una mujer es llena del Espíritu, aleluya, lo único que quiere es agradar a Dios. Aleluya, no me quiero ver como el mundo, no me quiero ver como la cirugía estética, no me quiero ver como la modelo, me quiero ver como la ayuda idónea. Por eso Dios dijo: la mujer sabia. Bueno, ahí les alegré un poquito a las mujeres.
Cuando su esposo vaya a decirle algo, yo soy la ayuda idónea. El ser que nego. Una ayuda como si fuera Dios. ¿Y sabe lo que los hombres más detestan? Porque los hombres son tercos. Está bien que Dios nos mandó a trabajar para alimentar, pero no nos volvamos burros. Burros es el que usa la fuerza para trabajar. Sabio es el que hace las riquezas. Dígale que está a su lado. Llegaste con carra, pero oye, te veo sabio. Ahora escúcheme rápidamente. Deténgame ese reloj. Ahora escúcheme. Mire lo que dice la Biblia acerca de que las mujeres, y yo, perdónenme las hermanas, ya las exalté, pero yo creo que Jesús se le apareció a las mujeres porque las mujeres cuentan más rápido las historias. ¿Cómo te parece, mija? Venga, mijas, miren, fui a la tumba y Jesús ya no está. Esas 8 le dicen a 20 más y se regó la historia. Ahora sean sabias, no lleven chisme, lleven el poder de Dios. Dicen que las mujeres hablan 57,000 palabras en el día y los hombres 17,000. Mujeres, no den tanta cantaleta, mejor hablen de Jesús. Oren, oren, sean intercedoras, que su voz es un canal directo al cielo. Yo pudiera ser el hombre más malo porque tengo herencia paternal malo, pero hubo una madre que utilizó las 57,000 palabras para llevarme todos los días al reino de los cielos. Y cuando mis pies estuvieron entre la mafia y eso, y estuvieron entre Dios, la oración de una madre que subía al cielo, inclinaron mi corazón. Y hoy Dios está haciendo de lo que pudo haber sido un hombre perverso, malo, un predicador que está ganando almas para el reino. Gálatas, el gran apóstol Pablo tenía la palabra. Dice que en cuanto a la ley irreprensible, nadie había cumplido la ley. Por eso vino Jesús. Pero cuando dice que en cuanto a la ley Pablo era irreprensible, era que vivía la ley, pero sin espíritu no le alcanzaba. Porque hay pastores que quieren sacar una doctrina en su teología fuera del espíritu. Saulo, no te vuelvas un Saulo teniendo el Espíritu Santo, porque cuando se le presenta a Jesús al Saulo, al teólogo, al irreprensible, varón de varones en cuanto a fariseo y todas esas cosas, perfecto, un hombre doctrinado por los mejores, tenía la palabra, pero la palabra no le alcanzaba para lo que Dios quería hacer. Era un Saulo, pero cuando va por el camino se le presenta no la figura de Jesús, se le presenta el Espíritu. Él oye y dice: ¿quién eres, Adonai? Yo soy Jesús, pero vengo en espíritu para darte la revelación. Lo que necesitamos es el espíritu, porque el espíritu trae la revelación de la palabra. Entonces, cuando hay palabra, todo es unidad. ¿Sabe? Esa gente rebelde de las iglesias es gente sin espíritu. Dígale que está a su lado: si me está hablando mal de mi pastor, lo que tenés es al diablo en tu mente. Ponen videos de YouTube para contradecir la voz del pastor, pero nunca se van porque saben que el pastor predica la verdad. No sea un estorbo, sea un hombre de Dios. En mi iglesia, cuando alguien empieza a complicarse, yo le dije: dejémoslo, que yo no soy el dueño de esta iglesia. Yo solo estoy preparando esta iglesia para el encuentro con su novio. Entonces vamos a ver el novio qué hace con ellos. Hermanos, si el que arregla el paso se convierte en un valiente, pero el que no, termina mirando desde lejos en la otra iglesita amargado, como Dios está levantando la iglesia a la roca. Aleluya. Usted no se vaya por su mentalidad fuera del espíritu. Aleluya. Y se pierde el avivamiento que Dios va a levantar en su iglesia. Termino con esto. Aleluya. Yo sé que he estado tirando mucho y cuesta, y es algo que usted tiene que masticar y llegar a su casa. Pero ¿sabe qué? Dice Pablo: porque yo por la ley soy muerto pero yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir
con Dios, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas el Espíritu de Él vive en mí. Pasó de Saulo a ser Pablo. Esta noche tienes que pasar de ser simplemente la palabra a ser el Espíritu. Aleluya. Hay que hablar en lenguas. Escúcheme, ¿por qué? Juan 14:3 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo se hubiera dicho, pero voy a preparar lugar. Está hablando del cielo. Y si me fuere, les preparé lugar y vendré y os tomaré. Él no va a tomar el cuerpo de Freddy, Él va a tomar el Espíritu que hay en mí. Si hay algo que usted tiene que cuidar, es el Espíritu de Dios. David decía: cada mañana me presentaré delante de Él, antes de que la riqueza del reino, antes que de la necesidad del reino. Una cosa yo quiero: estar seguro, agradarle a Él. Antes que el día amanezca y sus afares, quiero estar en la casa de Dios, porque allí hay salvación. Ahora, Primera de Corintios 2:16 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, fui con excelencia de palabra de sabiduría, pues me propuse no saber vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Y estuve con debilidad y mucho temblor, y mi palabra ni mi predicación fue de palabras persuasivas, ni de humana sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu de Dios. Cierro con esto. Escúcheme, cierro con esto. Ya es hora de dejar de ser un cristiano aburrido. El diablo te tiene aburrido, necesitado, alcanzado, arruinado, desesperado, angustiado. Es tiempo de sacudirse y romper el molde que el enemigo ha puesto sobre ti, y levantarse en el Espíritu y hacer la obra de Dios. Aleluya. Entonces va a venir demostración. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu, dice la palabra de Dios, dice: fuiste también resucitado con Él mediante la fe. Entonces la resurrección en el Espíritu trae algo que se llama la fe, y la fe trae las manifestaciones de Dios, y las manifestaciones de Dios trae las obras. No sé si tienen el video allí. Aleluya, el video. Estaba yo este fin de semana, por eso estoy afectado, en la Argentina. Tuvimos hace 2 semanas en la iglesia una noche de impacto y milagro. El predicador que va a venir mañana, hermano Klein, resucitó un muerto en un avivamiento, porque todavía Dios está resucitando. Aleluya. Ahora mira esa mujer. Eso fue, escúchenme ustedes, es su fe. Yo he dado la palabra, pero es su fe, es su respuesta. Eso fue en la Argentina. No le estoy hablando de otro predicador. Estaba yo en el altar predicando y miré a esa mujer y le dije: si extiende tu fe, vas a caminar. Aleluya. Al momento las hermanas empezaron a levantarla. Una mujer que no podía caminar nunca más se levantó. Fue recién salido del horno el milagro. Se levantó. Hubieron milagros. Vendedores de droga dando su vida a Dios. Demostración del Espíritu que le estoy predicando en esa hora. Hace 15 días en nuestra iglesia hubo un evento, 37 milagros. Una mujer de cáncer fue al médico y le dijeron: no hay cáncer en tu cuerpo. Un niño que no caminaba, estaba para no volver a caminar, tuvo unos movimientos allí. Lo llevaron al doctor y dijo: con el tratamiento va a empezar a caminar. No fue hace 2000 años con los discípulos de Jesús. Está pasando en estos días y va a pasar aquí. Este hombre estaba en cuidados intensivos. Yo prediqué el domingo en esa iglesia en la Argentina, y la esposa prediqué sobre demostración de poder, porque mire, hay algo que pasó cuando Jesús estaba con ellos. Dice que por las manos de los apóstoles, pero cuando el Espíritu vino sobre ellos, dice que la sombra. Y Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, es más grande que mi canoa de pescar. Es más grande que mi negocio de pescados. Es más grande que la necesidad. Lo que tengo es el poder del Espíritu que prediqué en Pentecostés.
Si hoy usted entendiera la revelación que le estoy predicando y deja la religión es tratar de hacer algo sin entender, pero manifestación es el resultado de revelación. Yo no soy un predicador de emoción, yo soy un pastor de fundamento. Por eso tomo 2 horas, por eso están sonando las alarmas de que el tiempo se acabó. Pero escúcheme lo que le voy a decir. Lo que la iglesia de nosotros ha crecido es porque hay manifestación del poder de Dios. Esta iglesia en Colombia comenzó con manifestaciones de poderes. Este mundo pentecostal comenzó con manifestaciones de poderes. Jesús vino a morir, pero lo que impactaron el mundo fueron los apóstoles con demostración de poder. ¿Qué pasa? Aleluya, si usted empieza a ser usado por el Espíritu Santo. Este hombre que vieron ahí era un hombre, y yo prediqué el domingo y dije: tú no necesitas, tienes autoridad. Dios va a sanar por la palabra que declare. Y una hermana creyó en fe, porque la fe permite los milagros, y vino corriendo y dijo: pastor, mi esposo, esto es una foto de días atrás, pero él está grave, tiene sonda de respiración alimenticia en la tráquea, está mal, está a punto de morir, doctor, pastor. Y me trajo la foto y me dijo: si usted puede orar, pastor, yo creo lo que usted dijo. Yo puse mi mano y dije: Señor, tú eres el creador de cada célula, de cada órgano, de cada hueso. Tu palabra dice que por tu llaga fuimos curados. Pon tu mano sanadora. Al otro día la mujer fue y estaban desconectando las máquinas, estaban desconectando todo. Y pensaría: oh, mi esposo murió. ¿Qué pasó? No, señora, es que comenzó una recuperación de un momento a otro. Tuvimos que quitar la sonda de respiración, la sonda de alimentación, la sonda. Y al otro día mandó la foto: lléveselo para su casa, está sano, va a recuperar. Pongámosle una bolsita de sodio, pero va a recuperar, llévelo. Y el hombre tiene la foto en casa durmiendo. Demostración. Yo quiero que los que creen en demostración pónganse en pie. Los que tienen hambre de demostración, que dicen: Dios, yo no vengo a pedirte por mi situación, yo no vengo a pedirte por mi necesidad, yo no vengo a pedirte por mi matrimonio, yo vengo a pedir por tu reino. Si usted es alguien que quiere ver las demostraciones y no quiere ser ese cristiano aburrido que se le está apagando el fuego del Espíritu porque no ve la gloria de Dios, yo quiero que se extienda en esta hora y le diga: Dios, no he entendido todo lo que este predicador ha dicho, pero he visto las evidencias. Un hombre con cáncer terminal en nuestra iglesia, llévenlos para su casa, 7 días de vida. Uno de mis líderes de casa de vida, de grupos celulares, me dijo: pastor, déjeme ir a orar por él. Y yo le dije: ve a orar. Y le dijeron, ya estaba en casa para preparar el funeral. Eso fue hace 7 años. Y todavía lo que dijeron 7 días, han pasado 7 años y tiene vida. Yo creo en la demostración de poder, pero es tu fe, hermana, es tu fe, mi hermano. El año pasado casi muero por problemas de salud y me iban a llevar al doctor en ambulancia, y yo dije: no, yo tengo un Dios, y si voy a morir confiando en Dios. Tenía hígado, riñones, todo comprometido. Y el Señor me dio una palabra: te voy a restaurar, pero empieza a cuidar tu espíritu y tu cuerpo. He bajado 80 libras cuidando mi cuerpo, pero hace unos meses atrás fui al doctor. Hígado, riñones, todo estaba mal, pero confié en Dios, obedecí a lo que el Espíritu de Dios me dijo. Y fui al doctor hace unos meses atrás y me dijeron: pastor, sus riñones están como nuevos, su hígado está como nuevo, su corazón es un corazón de deportista, su sangre, el plasma de su sangre me lo tomaron ayer, se lo mostraron a mi esposa y dice: mire qué plasma, porque yo sé que no es la sangre mía, es la sangre de Cristo.
Iglesia en Colombia, yo vi desde niño levantarse paralíticos aquí. Y yo ayer cuando vine yo lloraba, porque es el tiempo de las manifestaciones del poder de Dios. Esta mañana estaba orando a las 5 de la mañana. Estaba orando y preparando todo, y me apareció la canción que cantaba mi hija en una canción. Y alcé mis manos y empecé a decir: si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ir a ningún lugar. Si tu presencia conmigo no está, yo no voy a llegar a ningún lugar. Cada vez que me subo a un púlpito digo: si tu presencia no va a estar conmigo allá, si tu espíritu, porque no es mi voz. Yo solo soy un vaso que han tratado de herir, un vaso que han tratado de destruir, pero soy un valiente. En el nombre de Jesús, que tu vista sea sana. Si usted tiene una necesidad, una enfermedad, escúcheme, la palabra, todos vienen a un evento esperando que el predicador le dé una palabra profética. Le voy a decir cuál es la palabra profética más poderosa, la que recibes en el Espíritu y la puedes declarar sobre tu vida. Yo nunca busqué predicadores que oraran por mí para ser sano. Mi trabajo fue creerle a los predicadores. Y yo tomaba la mano y profetizaba: Freddy, en el nombre de tu Dios. Si usted tiene una necesidad, usted tiene una situación, tiene una enfermedad, ponga su mano en el lugar. Si es de corazón, si es de ojos, si es de pierna, si es que no puede, y no va a venir temor a su vida, pero usted va. Esta mujer no se podía parar, y vinieron otros y dijeron: en el nombre de Jesús. Y las piernas comenzaron así, comenzaron así, comenzaron así, comenzaron así, comenzaron así. Le dolía, pero era valiente, y empezó a enderezar. Y cuando enderezó, levantó sus manos y dijo: Dios, a ti sea la gloria. Así que si usted tiene una situación, y puede ser que no tiene una enfermedad, pero no sientes el fuego del Espíritu, ponga su mano en su corazón, ponga su mano en su dolencia. Yo voy a declarar la palabra y usted va a decir: en el nombre de mi Dios, por la autoridad, repita conmigo: en el nombre de mi Dios, en el nombre de Jesús, por la autoridad de la palabra de Dios, por la autoridad del nombre de Jesús, por la autoridad del Espíritu Santo que está aquí en este lugar, y porque la palabra de Dios dice que por sus llagas fuimos curados, yo reprendo ahora y diga la situación y declaro que el poder de Dios se manifiesta. Y usted ore allí, y después de que haga esa declaración, empiece a adorar a Dios como si hubiera recibido. Empiece a hablar en lenguas ahora. Eso es. Yo siento la fe allí. Yo siento la fe. Yo siento fe. Ahí está sucediendo, hermana. Ahí está sucediendo. Ahí está sucediendo. Trátelo, hermano. Trátelo de hacer. Trátelo de hacer. Trátelo de moverse. Trátelo de moverse. Trata de moverlo. Trata de moverlo. Si usted ve que alguien a su lado está batallando con algo, únase en el Espíritu. Si dos se pusieran de acuerdo en algo,
Yo quiero, hermanos, que se acerquen a los de la silla de ruedas ahora mismo. Acérquense a ellos. Empiecen a moverlos. Empiecen a moverlos. Donde no pueden mover, con discreción, empiecen a moverlo. Empieza a moverlo. Empieza a hacerlo. Empieza a mover lo que no podía mover. Y rabatarajaya. Porque yo no vine con vanas palabras de sabiduría. Yo vine con demostración del Espíritu de Dios. Y si sucedió en Argentina, y si sucedió en La Roca, y si sucedió en Miami, el mismo Dios de Estados Unidos que ha estado en Argentina está aquí en Colombia. Colombia es avivamiento. Colombia es avivamiento de Sudamérica. Oh, rabataya. Hablen lenguas, 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 hablen lenguas. Oh, rabacaya. Oh, rabasaya, rabaca. Arababastara babaja. Resha tiremesa. Riba Saraboko Rabasha.